el ambiente de las casas domésticas, lo que es la trata doméstica, es decir, las personas que trabajan en domicilio y que pueden llegar a estar en una situación también de sometimiento. Hemos tenido algunos casos acá en Mar del Plata de trata doméstica, también de trata laboral en la zona del campo. En la zona de las ciudades, sobre todo lo que son las talleres textiles, acá en Mar del Plata no se ha dado, no hemos tenido casos, pero sí hay muchos antecedentes en otros lugares del país. Pero la mayor parte de las condenas que ha habido en la Argentina y en Mar del Plata están vinculadas a la trata sexual, a eso que estábamos viendo. Y es cierto, lo que hay que tener en cuenta es que la trata es fundamentalmente un delito de explotación. Es decir, una persona o un grupo de personas, por lo general es un delito donde participan muchas personas, porque es un delito que implica, por su complejidad, organización. Si alguien que financia, que se lleva el dinero, alguien que traslada a las víctimas, las contacta y las lleva a un lugar de explotación, sobre todo en la que tiene que ver con la trata sexual. Y esta explotación implica también una asimetría entre quien realiza la explotación y quienes son los explotados. Por eso las víctimas, por lo general, son personas muy vulnerables. O con decir vulnerables y alcanzan, pero por lo general hay un grado avanzado de vulnerabilidad. Esto quiere decir personas que tienen una situación social y económica precaria, muy bajo nivel de educación, a veces también con problemas psicofísicos, niños, mujeres. Tenemos que decir que el protocolo de Palermo, que es lo que funda el texto legal nuestro de trata, especialmente protege a las mujeres y a los niños, porque son los que mayormente son explotados, con especial vulnerabilidad. Ya los niños y las mujeres tienen un grado de vulnerabilidad. Las mujeres por su situación estructural, reconocida universalmente, y los niños por la misma situación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. A mí me parece que ustedes son todos alumnos de quinto año de servicio social, todos de quinto año, y que todos ustedes van a ser trabajadores sociales. Vamos a tener muchos trabajadores sociales. Bien. Claro. Nosotros trabajamos mucho con los servicios sociales. Claro, convicción. Piensen que la oficina de rescate, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, hay psicólogos, trabajadores sociales, abogados, es un equipo interdisciplinario. Nosotros también trabajamos con trabajadores sociales aquí en Mar del Plata, en diferentes ámbitos que tienen intervención en estos casos. Y el ojo del trabajador social es importante. Es importante. Es importante también que ustedes consulten antes de realizar un informe con su supervisor o con, depende de la institución que estén, con quien tiene a su cargo la investigación o la decisión en un caso. Porque la confección del informe nunca es inocuo, siempre pasa por el tamiz de la valoración. Y bueno, tiende a la confirmación de una situación o el descarte de una situación. Esto es relevante, es importante. La observación de ustedes puede ser muy relevante para que un juez concluya en una situación de trata o la descarte. Esto de hecho ha ocurrido. Lo que ustedes informen puede ser muy importante. Bueno, creo que no les ha quedado ninguna inquietud la película. El tema por ahí es poder tener una aproximación al conocimiento de poder ver, si se quiere, los indicadores que pueden decir que una
una persona puede estar siendo víctima posible de trata, ¿no? Podría ser los fines. Pero la trata también se da en el perímetro sociológico, también cuestiones que tienen que ver con eso. Entonces, por ahí, al final, hacer una introducción así que tenga que ver con esa posibilidad de lectura, indicar lo que tenemos que es una aislada, el tema de la comunicación, privada de la comunicación con su círculo primario, ¿no es cierto?, de su teléfono celular. O sea, el indicador del aislamiento de la persona, que ahí lo decía, es como central, como para poder ahondar después en otros indicadores, ¿no? Excelente. Nosotros trabajamos de ese modo. Es muy acertada su intervención. Justamente el modo de dar por configurada la trata en los ámbitos que usted refiere, son de la trata laboral con finalidad de explotación en los sectores vitivinícolas o en cualquier otro sector que tenga que ver con la trata laboral, pasan por ciertos indicadores. Son estos los que usted acaba de mencionar y otros. Por ejemplo, la extensión horaria en el trabajo. Es decir, no es normal que una persona trabaje 12 horas, que por ejemplo vive y trabaje en el mismo lugar, que reciba una asignación salarial irrisoria, sin reglas. Es decir, cómo se desarrolla la actividad laboral no es indiferente al análisis de la trata. La extensión, el sueldo, si vive o no vive en el lugar, etc. Y luego estos indicadores que usted acaba de decir que también son ciertos. Es decir, el video responde a la idea de que nadie va a encontrar, o es muy difícil encontrar, puede ocurrir, pero alguien con un grillete en el pie, por eso hablamos de esclavitud moderna, que básicamente consiste en tener el control sobre el otro. Por eso dice que no necesita tener una respuesta para estar en un lugar. Perfecto, exactamente. Hay otra forma de tenerlo controlado. Exactamente. Es decir, el control en las sociedades modernas se desarrollan de otro modo. Una pregunta. ¿Ustedes no se sienten un poco controlados a veces? Yo también. Para denunciar esto, por ejemplo, la trata a nivel laboral en todos los sectores frutícolas que José Carlos está lleno de familias. Con los frutícolas, están con... Lo que pasa es que es lo que más ven, sí, creo que es lo que... ¿Tienen prácticas? Apúntenme cómo es esto. Por ejemplo, yo que hice la práctica hace 9 años, Sí. una de las zonas en las que voy a vivir, por ejemplo, yo hice en el bosque. También conocía gente, la cosa que hay una delgada línea entre lo que es la naturalización y la necesidad y la naturalización de esas personas hacia su situación. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, ¿Escuchan al fondo? Sí. Su partícula, como que quizá varios compañeros lo vieron y lo hicieron. ¿Qué decías? Si se denunció al mismo número, al 145, esa situación, y que está previsto, me imagino, espacios para estas familias, ¿no? Porque son familias enteras por ahí que vienen de Corrientes, de Santiago del Estero, de las mismas provincias que marcaron que están viviendo en los lugares estos, explotadas, donde les manejan el poco salario que les dan para que ni siquiera el salario. ¿Está previsto espacios para estas familias o cómo se trata eso? ¿Cómo se trabaja? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, ya que también otra pregunta. ¿Me podés poner el video de la mesa? Sí. No, pero Vos podés mirar un poco lo que la compañera, las personas que son víctimas de trata tienen explotación ¿Sexual? Sí, sexual. Sí. Una vez que son rescatadas de estos lugares, ¿cómo se trabaja con estas mujeres, con estas niñas, jóvenes, después del rescate? ¿Qué trabajo hay? Perfecto. Vengo con la misma niña. Adhiera la pregunta. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que esa persona vuelva a reconstruir su vida? Bien, conseguir un excelente. trabajo? Excelente. ¿Qué otra En pregunta? cuanto al Sí. cliente. ¿Se está entusiasmando? Muy bien. Bueno, ahora vamos al cliente. Aguantá un poquito. Yo vi en la línea de las chicas. En línea, perfecto. No, agregar algo más.
Sí. Cuando se llama el 145, ¿cómo es el procedimiento posterior después del llamado? Yo quería preguntar en el caso de la trata con fines de explotación sexual y teniendo en cuenta la situación en nuestro país donde la prostitución o el trabajo sexual, según como se quiera asumir, no está reglamentado pero tampoco está penalizado, si reciben denuncias en las que, digamos, se pone en tensión esta cuestión entre trabajo sexual y trata. Bueno, vamos por partes. Primero, vamos a, voy a responder de acuerdo a los pasos cronológicos. 145. Llamado del 145. ¿Cómo sigue? Bueno, el 145 se recepta en el Ministerio de Justicia, de allí se dispara hacia lo que se llama la Protex, que es una procuraduría especializada en trata, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y ellos lo derivan a las fiscalías competentes. La justicia interviene a partir de verificar la situación y luego de hacer una investigación se decide si hay medidas invasivas hacia las personas, es decir, detenciones, rescate de víctimas, etc. ¿Cómo interviene la justicia? Interviene a través, con la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, rescata a las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que las saca del lugar donde estaban en situación de prostitución, o donde estaban explotadas laboralmente, o en el caso de la trata laboral, se verifica si es conveniente o no sacarlas. Quizás muchas veces quedan en el mismo lugar porque no tienen otro lugar donde ir a vivir. En la trata con fines de explotación laboral, es decir, el explotador va preso y las víctimas quedan. Esto es la explotación laboral. En la explotación sexual se sacan de la situación particular. La Oficina de Rescate tiene una intervención que es inmediata y a posteriori relativamente corta. Es decir, se la saca a la víctima de la situación, digamos, de estrés, y luego hay una derivación de tipo asistencial. Y ahí entran a trabajar los organismos que tienen que ver con asistencia a víctimas. Por eso en este punto le voy a dar la palabra a Mila para que ella diga qué es lo que se hace con las víctimas. Antes de esto, quiero decir que una de las principales preocupaciones de la Mesa contra la Trata, y por eso es fundada en Mar del Plata, es justamente la asistencia a las víctimas. ¿Por qué? Porque lo que ocurría, y que nosotros verificábamos, era que las víctimas eran rescatadas por la Oficina de Rescate en una situación prostibularia, e inmediatamente, como no tenían ninguna alternativa de vida, que no sea la situación de prostitución y ganarse la vida con esto, volvían a la situación prostibularia. Muchas veces al mismo prostíbulo que no era cerrado por las autoridades judiciales. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Mila para que explique cómo es la situación de las personas que son rescatadas, y después si pasamos al tema del cliente y al tema que vos me decías, Mila. Bueno, como decía Daniel, el programa de rescate, que es un programa de rescate a las personas damnificadas por el delito de trata, interviene en el allanamiento. ¿Sí? Nosotros vamos a la fuerza policial, a un campo de prostíbulo o al campo donde se verifique o la justicia haya verificado que hay situaciones posibles de explotación laboral. Se trabaja con las víctimas, digamos en el marco del allanamiento, se separan las víctimas de los tratantes, lo primero que se hace, en el marco de interviniendo un equipo interdisciplinario, y lo que hacen es, si hay gente, por ejemplo, que es del exterior, si las víctimas son del exterior o dentro del país y quieren regresar a su lugar de origen, un poco respondiendo a una de las preguntas, el programa de rescate los traslada hasta el país de origen o la ciudad de la cual provienen, si la víctima desea volver a su lugar de origen, ¿sí? Con su grupo familiar. El acompañamiento de rescate, como bien lo dijo el doctor Adler, es hasta la testimonial del cámara jefe, ¿sí? O sea, ahí es donde el programa de rescate cesa su función de acompañamiento a la víctima. Lo que se trata es de articular con las oficinas en las distintas ciudades o los puntos focales, en las distintas provincias, que trabajan la asistencia, la posterior asistencia a la víctima. ¿Qué es la posterior asistencia a la víctima? Del momento que declara en el juzgado y se constituye como víctima, digamos, legalmente, hay todo un trabajo hasta la instancia, digamos, todo el
proceso legal, que puede ser 1 año, 2 años, donde se hace todo un acompañamiento a la víctima. ¿Cuáles son las características de la víctima de trata y de la trata de explotación sexual? Que es diferente a la víctima de trata de explotación laboral, es que no se constituyen en víctimas. ¿Sí? Esto es una real característica. ¿Por qué? Porque hay, digamos, como todo, por un lado, una situación, digamos, de los tratantes, como bien decía el video, que lo que hacen es trabajar sobre su vulnerabilidad, por lo tanto, ellos les están haciendo un favor a ellas, a la víctima de explotación sexual, porque realmente no, son jefas de familia, muy vulnerables, no solo está la vulnerabilidad económica, sino todo lo que arrastra la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad subjetiva. Por lo tanto, la víctima de explotación sexual generalmente es muy difícil generar un lazo de confianza, son muy desconfiadas, vos le viniste a sacar su fuente de trabajo, por lo tanto sos su enemigo, no sos su amigo. Entonces hay todo un trabajo que requiere de mucha tolerancia a la frustración, porque también trabajamos con los tiempos de la víctima. Esto con lo que tiene que ver con la víctima de explotación sexual. Con la víctima de explotación laboral es diferente. ¿Por qué? Porque, como bien decía el doctor Adler, las que se quedan en el predio, por una disposición judicial, obviamente, se saca al tratante, se saca al responsable, al imputado, y quedan las víctimas trabajando la tierra. Entonces ahí hay todo un trabajo, digamos, diverso con la víctima, donde también es muy difícil que se constituyan víctimas. Las causas que por lo menos nosotros tenemos en la oficina de víctimas, la mayoría son extranjeras. Por lo tanto, el discurso es, vivíamos en peores condiciones que acá. Entonces, es todo un trabajo que hay que trabajar y fortalecer en cuanto a la subjetividad en un acompañamiento, digamos, de políticas públicas de apoyo y de sostén económico. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Se hace con articular de la oficina, articular con todos los organismos del Estado, sea nacional, provincial o municipal, ¿sí? Lo que generalmente hacemos como metodología de trabajo que, digamos, se ha instaurado es, por ejemplo, armar mesas de trabajo, ¿sí? A través de cada expediente tenemos localizadas las víctimas, generalmente son más de una víctima, algunas son hasta 10, 12 y 13 y 20 y 37 víctimas. Entonces, lo que hacemos es, a todos aquellos organismos que se le va a solicitar asistencia vía judicial, sea CAF, por ejemplo, el Centro de Acceso a la Justicia, que tiene una psicóloga, que sabe trabajar con la víctima de trata, porque esto también es todo un tema. Nosotros necesitamos, en lo posible, profesionales, por lo menos la parte psicológica, que sepan abordar la temática de la trata, porque ustedes tienen que ver que este es el fruto más salvaje de la violencia de género, y lo que han estado direccionado, la Dirección de Política de Género, que tienen psicólogas municipales, que tienen psicólogas especializadas en violencia de género, en su momento han solicitado cesar la asistencia psicológica a las víctimas de trata porque realmente las desborda y las trasciende la temática. Entonces, requeríamos de espalda. Entonces armamos un equipo y en cada expediente, no quiero irme por la rama, en cada expediente nos juntamos con todos los organismos que van a intervenir. Si va a intervenir, por ejemplo, el desarrollo social de la zona, si es un ámbito rural, si va a intervenir el centro de salud, cuáles son los profesionales que están en el centro de salud, las trabajadoras sociales, si va a intervenir la escuela, cuáles son los docentes que están involucrados, si va a intervenir qué otro organismo, desarrollo social. Bueno, armamos una mesa de trabajo y ahí delineamos una estrategia de intervención. Previamente yo ya tuve el contacto con la víctima y hay una elaboración de un diagnóstico social sobre qué es lo que requiere esta víctima de asistencia. Porque otra de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo en las víctimas de trata, sea de explotación sexual como laboral, es la revictimización. Que la víctima no tenga que estar contando en cada instancia toda su historia para poder, por ejemplo, obtener un beneficio social, que nos ha pasado. Entonces eso requirió de trabajar con los referentes de los organismos, con los profesionales de todos esos organismos, para poder tener un discurso y comprender que a la víctima de trata, si hay un oficio que acompañe, que se dice que hay que asistirla en ese instante, no se le pregunte nada sobre la situación de victimización, sino cuál es la situación social y económica por lo cual está sentada ahí y requiere esa victimización. Pero vuelvo a repetir, para trabajar con las víctimas de trata en general, y es muy poco comprensible esto, y lo digo por lo diario y cotidiano que recibo hasta de nuestros propios colegas y profesionales, es este lugar de que no se constituyen. Entonces es muy frustrante el trabajo con la víctima. En
el marco de no comprenderlo teórica y prácticamente, que hay una subjetividad que tiene toda una historicidad de victimizaciones que hace que ese discurso cueste, modificarlo con la intervención. La intervención que hacemos nosotros en la Fiscalía son de años, donde la víctima va, vienen, a veces por ahí dejan de venir, las vuelvo a convocar, las volvemos a llamar, pero siempre generan un lazo y empiezan a reconstituir su vida de a poquito. Es un proceso muy lento, pero se logra. Lo que pasa es que tampoco contamos, por ejemplo, con profesionales psicólogos, y en esto es muy fuerte también la ciencia de la psicología, por eso el trabajo tiene que ser interdisciplinario, porque necesitamos que las subjetividades de esa persona se modifiquen. Ustedes comprenden que las víctimas de explotación sexual generalmente son polivíctimas. Polivíctimas es cuando aquella víctima de un suceso ya tiene otras historias de victimizaciones previas. La mayoría han sido abusadas sexualmente desde pequeñas, han sido víctimas de abuso sexual infantil, vienen de parejas separadas, de situaciones de pareja muy violentas. Realmente yo los relatos que he escuchado en la oficina de violencia de género no lo he escuchado en ningún otro lado, y he trabajado con temáticas de violencia de género. O sea, son realmente mujeres, en este caso de violencia sexual, que han sido muy victimizadas y muy vulneradas. Por eso la vulnerabilidad, cuando hablamos de aquellas que son captadas por estas organizaciones, no estamos hablando solamente de la vulnerabilidad económica. La vulnerabilidad económica es el disparador, porque son la mayoría jefas de familia. Pero por sobre todas las cosas estamos hablando de una vulnerabilidad social y subjetiva que está muy ligada a esta polivictimización. No quiero ofenderme. No sé si alguien me había preguntado algo sobre el cliente, y había una pregunta también sobre vos. Trata, sí, por ahí la petición, si se da denuncias donde se pone en tensión esto, ¿no? Los límites entre lo que es trata y por ahí trabajo sexual o prostitución. No, el tema es el siguiente: no se castiga la prostitución. La prostitución no está castigada. Lo que se castiga es la explotación de la prostitución, es decir, a los explotadores. Nosotros adherimos a un sistema que se llama abolicionista, es decir, nuestra legislación y la mayor parte de las legislaciones adhieren a los sistemas abolicionistas. Esto quiere decir que la idea es abolir la explotación de la prostitución y permitir la prostitución. Esto porque hay una visión humanista de las mujeres en situación de prostitución. Hablo de las mujeres porque la mayor parte de las situaciones de prostitución se dan en mujeres y por eso están especialmente desprotegidas, también por la legislación. Este es el sistema abolicionista. Luego hay otros dos sistemas que son reglamentaristas, que toman a la prostitución como un trabajo y por lo tanto lo reglamentan. Pasa en Uruguay, por ejemplo, dentro de América del Sur. Este no es un sistema admitido por la Argentina y por la mayor parte de los países porque genera, digamos, o valida la explotación de la prostitución. Este es el motivo. Luego están los sistemas prohibicionistas, donde está prohibida tanto la explotación como la prostitución, es decir, se castiga a las mujeres que están en situación de prostitución. Entonces, no sé si respondo tu pregunta. Sí. ¿Sí? Es decir, la trata tiene que ver con la explotación de la prostitución, no con la prostitución. La prostitución en sí misma no se castiga. Respecto al cliente, acá alguien me había preguntado sobre el cliente. A ver. Porque si no hubiera clientes no hay tratas, Bien. si tuviera otras personas. Bien, es una buena pregunta. En realidad, el documental dice cliente, nosotros decimos cliente. En realidad, hoy se está hablando no de cliente, sino de. Pero no era para vos. Esto me parece un poquito armado. Claro, hoy se está hablando de prostituyentes, no de clientes. Es decir, con tu intervención y esto que vos reflexionaste, ha llevado también a la reflexión. Y yo no sé si está. A ver, pasar las cosas las cosas que hicimos en la trata. Bueno, acá se dice que partir la mesa de trata.
Esto por si ustedes quieren intervenir. Sí. A ver, sí. Ahí está. Ponelo a Pinti. Hombres de verdad. A ver si puede. No se puede. Hombres de verdad no compran mujeres. ¿Y cómo seguía la El que paga por sexo financia la esclavitud de mujeres y niñas. Bueno, eso es lo que dice, eso es lo que está diciendo. El que paga por Es sexo el financia la esclavitud de mujeres y niños. Entonces, el cliente forma parte de la cadena. Hay discusión sobre si debe ser castigado o no. Ha habido varios proyectos. En rigor, hay clientes que han sido castigados. Se les ha aplicado la ley porque se ha probado que, estaban en conocimiento de que las personas estaban en una situación de explotación y aún así seguían con esa relación y fueron condenados. Es decir, hay varias condenas hacia clientes, no hacia el cliente, digamos, ocasional, sino al cliente habitual que permite con su intervención en el hecho el mantenimiento de la cadena. Bueno, entonces, sí. Las condenas, digamos, a personas que influyentes. ¿Cómo? Las condenas Sí. son, digamos, severas y son de cumplimiento efectivo. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra? Porque quedó medio No, mal. no. Bueno, esto depende del caso. Si el caso es de suma gravedad, mediana gravedad, sí, estos son todos delitos graves. Pero digamos, dentro de la gravedad del delito, hay casos que son sumamente graves, otros de mediana gravedad y otros de una gravedad leve. Más allá de que son todos los hechos de trata son graves. Pero, y todo depende también del tribunal que decida, el juez que decida, el fiscal que tenga el caso, etc. Pero en líneas generales las penas son de efectivo cumplimiento y son graves. En líneas generales. Esto es así. Aquí en Mar del Plata ha habido varias condenas. Los casos de trata se ventilan en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que queda en la calle Nuro, entre Santiago del Estero y Santa Fe. Ustedes pueden pedir ahí la agenda de juicios de trata y que asistir a los juicios orales y públicos. Ha habido varios juicios de trata y en líneas generales siempre ha habido condenas con penas altas. Hay una pregunta, Daniel, Sí. perdón, yo alcancé a terminar de responder, que era si se pueden reinsertar las víctimas, era una pregunta así, ¿no? Sí, de hecho, esto es algo que quería aportar de la profesión, cuando por lo menos en mi caso abordo a la víctima de trata, yo la veo desde una perspectiva integral, ¿sí? Tengo que verla desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, o sea, tenemos que ver la integralidad de la persona, su situación sociofamiliar. Muchas veces los casos en la relación sexual vienen con casos ya judicializados en provincia, por cuestiones de tenencia con los chicos, etcétera, etcétera. O sea, también tenemos una situación de que a veces la misma situación de explotación la lleva a una situación de consumo. Entonces tiene que haber una mirada integral, interdisciplinaria, pensar una intervención que no termina y acaba en un sujeto, sino que son no solo varias instituciones, sino varios sujetos los que van a intervenir con la víctima y todo lo que requiere el seguimiento y el acompañamiento de la víctima. Sí se reinsertan, de hecho trabajamos en pos de eso. Algunos casos podemos contar, otros están todavía en proceso de instrucción judicial, no los podemos comentar, pero realmente trabajamos en todas las líneas. En toda la digamos, lo que la estamos recuperando, en reinsertarse en el sistema educativo, algunas en el sistema universitario. Yo siempre digo que tenemos que hablar con el lenguaje inclusivo porque nosotros somos trans también, entonces es muy delicada la mirada que tenemos que tener desde ese punto de vista, digamos, con respecto a los prejuicios. También trabajamos en todo lo que tenga que ver con la inserción, digamos, de toda esta comunidad, que también es compleja dentro de la ciudad de Mar del Plata, lo sigue siendo. Pero sí, la mirada tiene que ser, se reinsertan socialmente, se reintegran a sus grupos familiares, se trabaja muchísimo, pero se logra. Lo que decía el video, que generalmente no saben las familias a qué cosas se dedican, estamos hablando de la es real.
muchas veces ellas piden que por favor, cuando las contactemos, mantengamos, digamos, toda la privacidad posible, porque sus familias no saben a qué ellas se dedican, entonces eso es un resguardo que nosotros tenemos que tener, digamos, durante todo el proceso. Y después con la víctima de explotación laboral, un índice importante que era cuáles son los indicadores es este tema, cuando las víctimas no tienen DNI en mano. ¿Sí? Esto es algo claro en la víctima de explotación laboral. Cuando no tienen los DNI se los retienen, sean extranjeros o sean, digamos, del país. Y si son extranjeros muchas veces no están en situación de regularidad en migraciones, porque la trata también tiene que ver con la cuestión migratoria, esto ya más a nivel mundial, porque nosotros, sobre todo acá los casos de que se abrió la oficina son casos que no son víctimas extranjeras, excepto la de trata laboral, que ahí sí hay un cordón de víctimas muy importante porque extranjeras. Esto, quiero decir algo. Esto con que las víctimas sean extranjeras o no, como es un delito de explotación, tiene que ver con ciertas variantes sociales y económicas. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos víctimas, por ejemplo, en trata con situaciones de explotación sexual de origen paraguayo. ¿Por qué? Porque, bueno, Argentina estaba en una situación social y económica mejor que Paraguay, y bueno, lo que se hacía era traslado literal de muchas mujeres de Paraguay a Argentina y eran sometidas a situaciones de explotación. En Plata hubo varios casos de mucha relevancia, inclusive de la República Dominicana, de Bolivia y de Brasil, pero sobre todo de Paraguay. Y así como de Paraguay venían a la Argentina, también de la Argentina iban para otros lugares. Nosotros tuvimos un caso acá de mujeres marplatenses, jóvenes de una clase media-baja, que eran, si fueron por engaño a España, a ejercer la prostitución. Pero cuando llegan allá, las situaciones variaron en cuanto a la situación que se les había ofrecido, lo cual fue considerado por la justicia argentina y el imputado condenado por el delito de trata. Inclusive se trajo una persona de ciudadanía española, que era el dueño, uno de los responsables de explotación en España, y fue condenado aquí en Argentina. Está siendo sometido a proceso en Argentina, todavía no fue juicio. Está detenido en Argentina, fíjense. Sí, por lo que quiero significar que es un delito de explotación. Por ley de explotación hay alguien que es explotado, que por lo general es alguien pobre, y alguien que explota, que es alguien que se llena los bolsillos de esa explotación. Esto pasó siempre. Es decir, yo le decía, el delito de trata no es un delito fenomenológicamente nuevo, es un delito normativamente nuevo en la legislación argentina. Y les digo más, tampoco es tan así. Ha sido positivizado en el derecho penal argentino. Con el rigor, Argentina tiene muchas convenciones donde esto se trataba. Donde esto estaba previsto en las convenciones internacionales. Fíjense ustedes que en 1928 se allanan un sinnúmero de prostíbulos de Buenos Aires y se investiga la Suite Milan. ¿Qué era la Suite Milan? Era una organización de polacos que traían mujeres de Polonia pobres. Ustedes saben que el pueblo polaco ha sido un pueblo muy sufrido por las guerras. ¿Por qué? Porque quedó entre los rusos y los alemanes, en dos guerras. Entonces, el pueblo polaco fue un pueblo altamente sufrido. Y bueno, las mujeres de este pueblo quedaron muchas veces en situación de marginalidad, en situación de pobreza, y como decía Palacios, la pobreza es la madre de la prostitución. Es así que la Suite Milan traía aquí a estas mujeres polacas que eran explotadas. Bueno, en 1928 un juez de la capital federal
allanó todos estos prostíbulos, detuvo como a 30 personas y por supuesto la Cámara del Crimen de la Capital se encargó de liberarlas. Quedó en la nada el procesamiento, pero fue un antecedente tan importante, de tanta discusión, que generó en el año 33 la sanción de la ley 12.331, que todavía es de aplicación, que es la ley de profilaxis antivenérea, que todavía se sigue procesando personas por este delito. Dicho sea de paso, una ley que estuvo enterrada como 50 años en Argentina, no era de aplicación, hasta que en el año 2008 comenzó todo esto, que tiene mucho que ver las mujeres, porque las principales explotadas de este delito son las mujeres. Bueno, espero que esta charla les haya sido de utilidad. Nosotros estamos a disposición de ustedes. La mesa de trata es un lugar de participación comunitaria. Si quieren vamos pasando para decirles que este es un ámbito para atrás. Es un ámbito de participación, ves, interinstitucional contra la trata. Se promueven acciones contra la trata de personas como campaña de difusión, prevención, concientización, organización de jornadas de debate. Está conformada por todos estos que ustedes ven, es decir, muchísimas organizaciones, instituciones, organizaciones no gubernamentales. Hacemos reuniones periódicas, hemos realizado debates con candidatos e intendentes, han venido especialistas a hablar, hemos organizado recitales para jóvenes. Estas campañas publicitarias que tienen que ver con la concientización en lugares hostiles. Muchas veces íbamos a los estadios de fútbol y bueno, por un lado se recibían aplausos, pero por otro lado también algunas. Se ha desarrollado esta acción de expropiación de un lugar simbólico de la ciudad que se llamaba la Casita Azul. Y en materia de prevención trabajamos con esto que les decía, es decir, un poco la idea es ir a los colegios, hacer esta película, hablar con los chicos. Prevenir es anticiparnos al delito. Ahora estamos enfocados en esta cuestión. Estamos enfocados en la trata en el cordón fructícola. No necesariamente debe ser sinónimo el cordón fructícola con trata. Al contrario, tenemos que decir que Mar del Plata tiene un cordón fructícola que es el segundo cordón más importante del país, casi el primero, y con muy buenos resultados. Pero hay situaciones que se observan, que a veces son de abuso laboral, otras veces de irregularidades laborales y otras veces se llega a la imputación de trata de personas. Bueno, una forma de evitarlo es ir a los colegios de la periferia, hablar de estos temas, que los niños conozcan sus derechos, los adolescentes conozcan sus derechos, lo sepan ejercer. ¿Sí? ¿Querés hacer una pregunta? Sí, no, que precisamente con esto, ¿cómo se trabaja con las niñas cuando ya con las niñas cuando son víctimas de esta situación de trata? Hay dos situaciones. Una cosa es cuando se es víctima, se la rescata. Depende qué tipo de víctima. Es decir, cuando es una víctima de explotación sexual, interviene la oficina de rescate también, porque es una víctima de explotación laboral, la oficina de rescate. Y si es un niño, se le da intervención a las instituciones que tienen que ver con esta incumbencia. En general, cuando se trata de una explotación agrícola, agropecuaria, el niño queda con los padres, porque en realidad los que son víctimas del delito de trata son los padres y no el niño. El niño por lo general está con los padres. Acabo de tener un caso justamente de este tipo. Pero cuando se trata de niños, que por lo general son niñas en situación de explotación sexual, que por otra parte cada vez hay menos, ha habido casos pero ya prácticamente no se ven porque los tratantes tienen la habilidad de esperar que las víctimas cumplan 18 años, entonces evitan el tipo agravado. Se le da intervención a todas las instituciones que trabajan con la niñez. No sé si hay alguna otra pregunta. Además del teléfono del 145, tienen el de Paula, el de Federico, y acá
para contacto con la mesa, por cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, tienen también el Instagram, el Facebook y el Instagram de la mesa, por si alguien tiene interés en ayudar con estos temas, que siempre se necesitan manos e ideas. Así que, bueno, les quiero agradecer. La idea es que podamos, hay muchos proyectos para realizar en esta materia. La idea es alguien me hablaba acá de las prácticas sociocomunitarias, o que las están haciendo, ¿no? En el cordón frutícola. Como les decía antes, el informe del trabajador social puede ser determinante para afirmar o para descartar